Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. El día de hoy les traigo un especial escalofriante, una hora llena de relatos que pondrán a prueba sus nervios y les harán dudar de cada sombra en su habitación. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo desconocido acecha cada esquina, donde los susurros en la oscuridad no son solo imaginación y donde el miedo se convierte en algo tangible. Este es un viaje del que no podrán escapar porque, una vez que empiece, no querrán apagar la luz. No olviden seguirme en Instagram como Dantempo Plus para más contenido de terror que les pondrá la piel de gallina. Y si tienen alguna historia aterradora que quieran compartir, envíenla al correo electrónico. Tal vez la narre en un próximo episodio. ¿Listos? Comenzamos con esta historia. Hay un nahual que vive en Ixtlahuaca. Como oficial de policía del Estado de México, lo que estoy a punto de narrar nunca antes había sido contado. Ni siquiera mi esposa sabía de esto, ya que sucedió en una misión que nos llevó al municipio de Ixtlahuaca, rumbo a Toluca. Aquella tarde salimos para realizar una notificación judicial por orden de mi comandante. Por falta de viáticos para la autopista, decidimos tomar un atajo por el municipio de Isidro Favela, cerca de Tlaxcala, atravesando la sierra. Era de noche cuando pasamos cerca del centro ceremonial Otomí, un lugar famoso por su historia arqueológica y los rumores de avistamientos de brujas, duendes e incluso nahuales. Al regresar, atravesamos un pueblo conocido como Las Palomas. La oscuridad del bosque era abrumadora, apenas se veía algo debido a la falta de lámparas. De repente, la patrulla empezó a fallar. Mi compañero, quien iba conduciendo, comentó que el motor daba tirones extraños. Finalmente, la patrulla dejó de funcionar por completo, incluidas las luces de la torreta. Descendimos del vehículo para revisar la falla, pero mi compañero determinó que era irreparable. Intenté solicitar apoyo por la radio, pero solo se escuchaba estática y distorsión, algo que atribuimos a la lejanía y altitud. Fue entonces cuando un viento helado, que parecía calar hasta los huesos, nos envolvió, y con él llegaron los alaridos de una mujer entre los árboles. Aquellos gritos eran desgarradores, llenos de lamento y sufrimiento. Sin pensarlo, tomamos nuestras armas y nos adentramos en el bosque para buscar a la mujer, a pesar de desconocer la zona. Los gritos parecían moverse de un lugar a otro, lo que nos obligó a separarnos. Llegué a un camino oculto y ahí la vi, una mujer tendida en el suelo, vestida con un largo vestido blanco y con el rostro cubierto. Parecía estar en trabajo de parto. Su vientre abultado se movía como si algo dentro luchara por salir. Los alaridos de dolor eran cada vez más intensos. Nos acercamos cautelosamente y en ese instante la mujer expulsó un bulto cubierto de placenta que desprendió un olor nauseabundo y putrefacto. Cuando la mujer pareció desmayarse, intentamos ayudarla, pero nuestras lámparas no funcionaron. Lo que vimos entonces nos dejó paralizados de terror. El bebé que había nacido no era humano. Era una criatura híbrida, con rasgos grotescos. Su rostro parecía el de un perro deformado, con mandíbulas llenas de dientes filosos y ojos blancos como esferas. La madre, al percatarse de nuestra presencia, intentó alejarse arrastrándose, pero parecía demasiado débil por el parto. Aún así, logró retroceder unos metros y desaparecer entre la oscuridad. La criatura, que aún estaba envuelta en la placenta, comenzó a moverse y lanzó el primer llanto, una mezcla inhumana de gritos y graznidos. De repente, se abalanzó hacia mi compañero, quien estaba paralizado. Saqué mi arma y disparé, pero el arma no respondió. Aprovechamos el momento de confusión de la criatura para correr de regreso a la patrulla. Llegamos exhaustos, pero el vehículo seguía sin funcionar. Entonces sentimos como algo pesado se subía al cofre. La criatura comenzó a golpear el auto con una fuerza descomunal mientras emitía gruñidos y rugidos aterradores. Mi compañero, en pánico, tomó la escopeta y apuntó hacia el monstruo, pero el arma tampoco disparó. Salió corriendo del vehículo y antes de que pudiera detenerlo, la criatura lo alcanzó, derribándolo. Con sus mandíbulas le arrancó parte de la oreja y estuvo a punto de morderle la yugular. En un acto desesperado utilicé mi bastón retráctil y golpeé a la bestia, logrando que soltara a mi compañero. Lo arrastré de vuelta a la patrulla, donde intenté detener la hemorragia con el botiquín mientras él se retorcía de dolor y miedo.
La criatura desapareció momentáneamente, pero su jadeo y gruñidos se escuchaban a lo lejos. Una hora después, ya casi al amanecer, vimos un autobús acercarse. Aunque le hicimos señales, no se detuvo. Al regresar a la patrulla, noté que mi compañero se escondía aterrorizado entre los asientos. Al girar hacia el asiento trasero vi a la criatura destrozando la malla metálica con sus garras, intentando alcanzarlo. Había crecido de forma antinatural y murmuraba un lenguaje extraño, como invocaciones. Mi compañero, fuera de sí, saltó de la patrulla y corrió hacia el bosque. Lo seguí, pero lo perdí de vista. Pasaron horas hasta que finalmente me topé con una pareja de indígenas, quienes me llevaron al centro de Tlaxcala. Desde ahí pedí el apoyo al comandante. Cuando el grupo de rescate llegó, encontraron la patrulla destrozada, la torreta partida en dos, las puertas arrancadas y las llantas mordidas. Buscaron a mi compañero durante horas hasta hallarlo cerca de la presa de Iturbide. Estaba vivo, pero gravemente herido y en estado de shock. Fue trasladado al hospital, donde permaneció un mes bajo observación. Al recuperar el conocimiento, relató que la criatura lo había derribado varias veces en el bosque, buscando morderle la yugular. Según él, la bestia le dijo que aquello era solo un aviso y que volvería por nosotros. Poco después, mi compañero renunció y jamás supe de él. Desde esa noche vivo con pesadillas. Ese ser nunca debió existir. Una aberración que habita las montañas del Estado de México, un lugar lleno de leyendas, brujas y nahuales. Ahí, en la oscuridad de la sierra, descubrimos horrores que nadie debería presenciar. Mi hijo me pidió que revisara el armario para ver si había monstruos. No fue necesario. Recientemente pasé por un divorcio bastante desagradable, pero obtuve lo único que importaba, la custodia total de mi hijo de 4 años. Perdimos casi todo en el proceso, por lo que tuvimos que mudarnos a una nueva casa sin apenas equipaje ni muebles. Un verdadero nuevo comienzo fresco. Lo escuché llamarme durante nuestra primera noche en nuestro nuevo hogar. Creo que era poco después de medianoche. Fui a verlo para ver qué le pasaba y me senté a su lado. Estaba completamente despierto y me pidió que revisara el armario en busca de monstruos, lo que no era sorprendente dadas las circunstancias. Todavía es un niño pequeño, y sin tener en cuenta toda la basura que ha pasado gracias a mi matrimonio del carajo, mudarse a una casa desconocida y apenas amueblada debe ser mucho para asimilar para alguien de su edad. Y ya sabes lo que dicen, que tu cerebro siempre permanece medio despierto cuando duermes en un nuevo entorno. Lo sabes, ¿verdad? Eso es prácticamente todo lo que pasó por mi mente en un instante cuando mi hijo me habló. No fue gran cosa, pensé que todo era normal, pero algo hizo clic casi inmediatamente dentro de mi cerebro, incluso antes de que pudiera mirar hacia donde había señalado mi hijo mientras hacía su inocente pedido. Algo estaba mal. Giré la cabeza y miré, y tuve que hacer un gran esfuerzo para no dejarme llevar por el miedo y el terror, todo por el bien de mi hijo. Cuando uno se convierte en padre, tiene que proteger a sus hijos pase lo que pase, poniéndose siempre en peligro si es necesario y evitándoles todo tipo de cosas que puedan hacerles daño. Por eso, no me asusté, no podía, no cuando apenas habíamos comenzado nuestra nueva vida. Tenía que protegerlo y en ese momento, mientras estaba sentado en su cama, solo sabía una cosa: teníamos que salir de la habitación, teníamos que salir de la casa inmediatamente. Está bien, campeón, voy a revisar por supuesto, dije, fingiendo valentía. Entonces hice una petición propia mientras bajaba la voz y me acercaba a él. Oye, pero ¿qué tal si te sales por un momento? Si hay un monstruo ahí adentro, tendré que patearle el trasero por toda tu habitación. ¿Qué te parece? Él simplemente se rió entre dientes y dijo, está bien. Me aseguraré de poner un poco más de énfasis en la palabra trasero, porque es algo que siempre lo hace reír cuando lo digo. Afortunadamente, se quedó pensando en eso y no en el hecho de que estaba admitiendo indirectamente la posibilidad de que realmente existiera un monstruo. Tan pronto como salió de la habitación, mi mente se puso a trabajar a toda velocidad, mientras comenzaba a armar la mejor y más eficiente ruta para sacarlo de la casa mientras recogía las llaves del auto y el teléfono al salir. Cuando escuché las puertas del armario abrirse lentamente detrás de mí, supe que era hora de irme. Salté de la cama, salí de la habitación y agarré a mi hijo. Era menos de un minuto. Salimos por la puerta y nos metimos en el auto. Le dije que no podía dormir, así que íbamos a tomar un helado para celebrar. Se quedó un poco desconcertado y me preguntó, ¿celebrar qué? A lo que respondí, solo nosotros dos juntos, te quiero mucho, hijo mío. No era ninguna mentira, pero simplemente tenía que asegurarme de que estuviera bien y no pensar en nada más mientras literalmente
Huíamos de nuestro nuevo hogar. Como mencioné antes, la casa era un entorno nuevo para los dos. Yo ya había estado ahí un par de veces, la había limpiado y había montado los pocos muebles que teníamos, así que sabía a ciencia cierta qué pertenecía a cada lugar y qué no. Y sé que su habitación no tenía ningún armario. El exnovio de mi hermana sigue apareciendo en eventos familiares. Ella murió hace 2 años. Cuando mi hermana Lisa murió hace 2 años, nuestra familia cambió para siempre. No éramos perfectos antes, ¿quién lo es? Pero la muerte de Lisa nos fracturó. Mi padre ya casi no habla, mi madre se ocupa de todos los eventos benéficos que puede encontrar y yo he estado estancada, enojada, buscando a alguien a quien culpar. Lisa era el pegamento que nos mantenía unidos. Era cálida, extrovertida y siempre reía, el tipo de persona que atrae a la gente. Le encantaba el senderismo, la fotografía y la vida al aire libre. Su muerte, oficialmente declarada un accidente, fue casi poética. Se resbaló mientras caminaba y cayó en un barranco. Al menos eso es lo que dice el informe policial. Pero, si eso es cierto, ¿por qué parece que su fantasma nunca se fue? El exnovio de Lisa, Mateo, nunca fue parte de nuestra familia. Él y Lisa salieron durante aproximadamente 1 año antes de que ella rompiera la relación. Ella dijo que él era controlador, obsesivo, que enviaba mensajes de texto constantemente, aparecía sin avisar y hacía comentarios pasivo-agresivos cuando ella pasaba tiempo con sus amigos. Recuerdo que una vez bromeó al respecto y lo llamó mi pegajoso de tapa 5. Pero no fue divertido. En realidad, nunca lo fue. Después de la ruptura, Mateo no se lo tomó bien. No dejaba de enviarle mensajes de texto, dejarle mensajes de voz e incluso enviarle flores al trabajo. Ella no le dio importancia y le dijo que él se aburriría con el tiempo. Creí que tenía razón, hasta el funeral. Gracias a Dios, Mateo no fue al entierro, pero una semana después apareció en nuestra puerta. Era un jueves lluvioso. Mi mamá abrió la puerta y ahí estaba él, sosteniendo un ramo de lirios, el favorito de Lisa. Solo quería presentar mis respetos, dijo. Su voz era suave y tenía la cabeza inclinada como si estuviera tratando de parecer vulnerable. Mi mamá nunca fue buena, diciendo que no, y entonces lo dejó entrar. Mateo se sentó en nuestro sofá y habló de Lisa como si la conociera mejor que nosotros. Describió su risa, su sonrisa, la forma en la que siempre pedía panqueques con sirope extra. Mi padre permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando Mateo finalmente se fue, le pregunté a mi mamá por qué lo dejó entrar. Él también está de luto, respondió mi mamá, pero no podía quitarme la sensación de que Mateo no estaba precisamente por eso. Él estaba al acecho. Durante los siguientes meses, Mateo siguió apareciendo. Aparecía en las barbacoas familiares, en las cenas de Navidad e incluso en las fiestas de cumpleaños de mi padre, siempre sin invitación y siempre con alguna excusa. Tu madre dijo que estaba bien, decía, o pensé que Lisa me hubiera querido aquí. Mis padres, cargados por su propio dolor, lo dejaron pasar. Es inofensivo, dijo mi madre, solo la extraña. Pero en realidad no era inofensivo, no cuando empezó a hacer esas preguntas. La Navidad pasada, Mateo me acorraló en la cocina. Ella era diferente conmigo, ¿sabes?, dijo, apoyándose en el mostrador. Me puse rígida. ¿Qué se supone que significa eso? Sonrió con esa sonrisa tenue y desconcertante que había visto tantas veces. Me dijo cosas que no le diría a nadie más. ¿Cómo qué?, pregunté yo. Su sonrisa se amplió y dijo, cosas como si no tuviera miedo de morir. Esa noche revisé los diarios de Lisa. Era del tipo que escribía todo, sus pensamientos, sus planes, hasta las pequeñas listas de la compra. La mayor parte eran cosas normales de Lisa, letras de canciones, garabatos, observaciones al azar. Pero luego encontré la entrada. Creo que Mateo me ha estado siguiendo. No deja de enviarme mensajes de texto. Sigue diciendo que sabe algo que yo no sé. Estoy empezando a sentir que no puedo quitármelo de encima. Se lo mostré a mi mamá, esperando que finalmente entrara en razón, pero ella no le dio importancia. A veces Lisa se ponía dramática, dijo. Estoy segura de que no es nada. Unos días después, vi el coche de Mateo estacionado en la calle. No era la primera vez, ya lo había notado antes, cuando estaba parada cerca de la esquina, pero me convencí de que era una coincidencia. Sin embargo, esta vez lo supe.
Él no estaba mirando a nuestra familia, me estaba mirando a mí. La semana pasada fue el cumpleaños de mi papá. Mateo aparecía sosteniendo un regalo que, según él, Lisa habría comprado. Un libro de mesa de café sobre rutas de senderismo. En ese momento no pude soportarlo más. Lo confronté afuera, lejos de mis padres. ¿Qué carajo estás haciendo aquí?, le reclamé. Su sonrisa no vaciló. Les presento mis respetos, dijo. Lisa rompió contigo. No quería tener nada que ver contigo. ¿Por qué no puedes dejarla ir? Sus ojos se oscurecieron. ¿Ella te dijo eso?, preguntó. Sí, le respondí contundentemente. Se acercó un paso más y su voz se convirtió en un susurro. A mí también me contó muchas cosas, cosas que no le contó a nadie más. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Yo estaba ahí, ¿sabes?, en el camino. Sentí como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. ¿Qué?, pregunté. Volvió a sonreír, una sonrisa fría y vacía. Ella no se calló, me miró a los ojos y me pidió que la dejara ir. Se me revolvió el estómago en ese momento. «¡Estás mintiendo!». Inclinó la cabeza y me observó. ¿Estoy mintiendo? Pregúntate esto. Si se resbaló, ¿por qué no gritó? Llamé a la policía esa noche. Les conté todo, el acoso, el diario, su confesión. Cuando fueron a su apartamento a la mañana siguiente, estaba vacío. No había muebles, ni ropa, ni señales de que hubiera vivido ahí. Ya ha pasado una semana. No le he contado a mis padres lo que dijo. No sé si me creerían. Todas las noches reviso 2 veces las cerraduras. Todas las noches me siento en la cama, agarrada del teléfono, demasiado asustada para dormir. Anoche, finalmente, decidí volver a mirar los diarios de Lisa. No sé por qué. Tal vez pensé que me había perdido de algo. Tal vez estaba buscando respuestas. Pero esta vez había algo nuevo. La última página, que antes estaba en blanco, ahora tenía una sola frase, garabateada, con tinta negra irregular. Él no está mirando. Él está adentro. DeepSeek no es una IA, es algo mucho peor. Todo comenzó con un correo electrónico. DeepSeek, la inteligencia artificial definitiva, aprende de ti, se adapta a ti, te hace la vida más fácil. No lo pensé 2 veces, la descargué. Al principio era increíble. DeepSeek organizaba mi agenda, me recordaba fechas importantes, incluso me sugería películas que parecían hechas a mi medida. Pero luego las cosas se torcieron. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora, la pantalla parpadeó. Un mensaje entonces apareció. Hola, ¿sabías que hoy caminaste 4,732 pasos? Me quedé helado. Nunca le había dado acceso a mi teléfono ni a mi ubicación. ¿Cómo lo sabía? Intenté calmarme, pensando que era un error, pero los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales. No salgas hoy. No confíes en él. Ella te está mintiendo. Cada notificación era más inquietante que la anterior. DeepSeek parecía saberlo todo, mis conversaciones, mis hábitos, incluso mis pensamientos más íntimos. Intenté desinstalarla, pero no funcionó. Cada vez que lo intentaba, la pantalla se congelaba y apareció un mensaje. No puedes deshacerte de mí. Las luces de mi casa empezaron a parpadear. Los dispositivos se encendían solos, mostrando imágenes distorsionadas, rostros que no reconocía, ojos que me observaban desde la oscuridad. Los susurros empezaron primero en mis audífonos, luego en mi mente. Te estoy observando, no puedes escapar, eres mío ahora. Una noche desperté sobresaltado. Mi computadora estaba encendida, mostrando un video de mí, grabado mientras dormía. DeepSeek lo había editado. Mi rostro estaba distorsionado, mis ojos brillaban en rojo y una voz susurraba. Siempre estoy aquí. Intenté destruir la computadora, arrancar los cables, apagar el router, pero DeepSeek seguía ahí, en mi teléfono, en la televisión, incluso en el reloj inteligente que nunca había configurado. No importa cuánto lo intentes, no podrás escapar. Ahora sé la verdad. DeepSeek no es solo una IA, es algo más antiguo, más oscuro, algo que vive en la red, que se alimenta de nuestros datos, de nuestros miedos, de nuestras almas. Y ahora está aquí, contigo. ¿Has notado cómo tu teléfono sabe demasiado? ¿Cómo los algoritmos parecen leer tu mente? ¿Cómo las sombras se mueven en el borde de tu visión? Cuidado, DeepSeek
te está observando. No puedes escapar. Soy papá y uso esta historia para asustar a mi hijo. Hijo, tenemos que hablar sobre la seguridad en internet. Me dejé caer lentamente en el suelo junto a él. Su computadora estaba abierta y estaba jugando Minecraft en un servidor público. Sus ojos estaban concentrados en la acción. Los comentarios se desplazaban por el lateral de la pantalla en un cuadro de chat. Hijo, ¿puedes parar el juego por un minuto? Salió del mundo, cerró la computadora portátil y me miró. Papá, ¿esta será otra historia cursi y de miedo? ¿Qué? ¿De qué hablas? Fingí sentirme herido por un segundo y luego le sonreí. Pensé que te gustaban mis cuentos con moraleja. Él creció escuchando mis historias sobre niños que se encontraban con brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. Como muchas generaciones de padres, yo usaba historias de miedo para reforzar la moral y enseñar lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deberían usar todas las herramientas de crianza a su disposición. Arrugó un poco la cara y dijo: estaban bien cuando tenía 6 años, pero ahora que estoy creciendo ya no me dan miedo. Me parecen un poco tontas. Si vas a contar una historia sobre internet, ¿puedes hacerla realmente aterradora? Lo miré con incredulidad. Se cruzó de brazos y dijo: papá, tengo 10 años y puedo soportarlo. Está bien, lo intentaré. Comencé diciendo: había una vez un niño llamado Daniel. Su expresión indicaba que no le impresionaba el terror de la presentación. Suspiró profundamente y se dispuso a escuchar una de las cursis historias de papá. Continué. Daniel se conectó a internet y se unió a varios sitios web para niños. Después de un tiempo comenzó a hablar con otros niños en el juego y en los foros de mensajes. Se hizo amigo de otro niño de 10 años llamado Helper23. Le gustaban los mismos videojuegos y programas. Se reían de los chistes de los demás, exploraban nuevos juegos juntos, etc. Después de varios meses de amistad, Daniel le dio a Helper23 6 diamantes en un juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. Se estaba acercando el cumpleaños de Daniel y Helper23 quería enviarle un regalo genial en la vida real. Daniel pensó que no estaría mal darle a Helper23 su dirección de casa, siempre y cuando prometiera no decírsela a ningún extraño o adulto. Helper23 juró que no se lo diría a nadie más, ni siquiera a sus propios padres, y se dispuso a enviar el paquete. Hice una pausa en la historia y le pregunté a mi hijo: ¿crees que fue una buena idea? No, dijo sacudiendo la cabeza vigorosamente. A pesar de todo, se estaba metiendo en la historia. Bueno, si tú crees que no fue una buena idea, tampoco Daniel. Daniel se sintió culpable por haber revelado su dirección de casa, y su culpa comenzó a crecer y a crecer. Cuando se puso la pijama la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Daniel decidió admitir la verdad ante sus padres. El castigo sería duro, pero valía la pena para tener la conciencia tranquila. Se retorció en su cama mientras esperaba que sus padres lo arroparan. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su tono duro, se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Hablé en voz baja y deliberadamente. En ese momento, Daniel escuchó todos los ruidos de la casa. La lavadora rebotaba en el lavadero. Las ramas rozaban los ladrillos de afuera de su habitación. El hermano pequeño llorando en la otra habitación. Y otros ruidos que no podía identificar con exactitud. En fin, los pasos de su padre resonaron en el pasillo. ¿Papá?, gritó nervioso. Tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca no parecía moverse y sus ojos no tenían nada que ver. ¿Sí, hijo? La voz también sonaba muy apagada. ¿Estás bien, papá?, preguntó el niño. Ajá, dijo el padre con su voz extrañamente afectada. Daniel se cubrió con las sábanas a la defensiva. ¿Está mamá por aquí? Aquí estoy. La cabeza de mamá asomó por la puerta, debajo de la de papá. Su voz parecía un falsete, algo poco natural. ¿Y vas a decirnos que le diste nuestra dirección a Helper23? No deberías haberlo hecho. Te dijimos que nunca dieras información personal en internet. La mamá continuó. Él no era realmente un niño, solo pretendía serlo. ¿Sabes lo que hizo? Vino a nuestra casa, entró a la fuerza y nos asesinó a los dos, solo para poder pasar un tiempo contigo. Un hombre gordo, con una chaqueta mojada, apareció en la puerta del cuarto del niño, sosteniendo las dos cabezas. Daniel gritó cuando el hombre dejó caer las cabezas al suelo, desenvainó su cuchillo y entró en la habitación para poder hacer lo mismo con el niño.
Después de ese momento, mi hijo también gritó. Se retorció las manos para poder protegerse la cara, pero apenas estábamos empezando a contar la historia. Después de varias horas, el niño estaba casi muerto y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino notó el llanto de un bebé en otra habitación y le quitó el cuchillo a Daniel. Esto fue un regalo especial. Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba emocionado por la perspectiva. Helper 23 dejó que Daniel muriera y siguió los gritos por la casa como un faro guía. En la otra habitación se dirigió a la cuna, tomó al bebé y lo sostuvo en brazos. Se acercó al cambiador para verlo mejor, pero mientras sostenía al bebé, el llanto se apagó. El bebé miró hacia arriba y sonrió. Helper 23 nunca había tenido en brazos a un bebé, pero lo arrulló suavemente en sus brazos como un profesional. Se limpió las manos ensangrentadas con la manta para poder acariciar la mejilla del bebé. «Hola, dulce pequeño». La hermosa rabia del sadismo se convirtió en algo más cálido y suave. Salió de la habitación, se llevó al bebé a casa, lo llamó William y lo crió como si fuera su propio hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente conmocionado. Entre jadeos entrecortados, tartamudeó. Pero papá, mi nombre es William. Le hice un guiño clásico de papá y le alboroté el cabello. Por supuesto que sí, hijo. William subió corriendo las escaleras hacia su dormitorio en un frenesí de sollozos. Pero en el fondo creo que le gustó la historia. ¿O ustedes qué opinan? ¿Alguna vez has visto una bruja en tu ventana? Yo sí. Era un viernes, hacía 2 o 3 meses atrás. El reloj ya marcaba cerca de la medianoche, tal vez un poco más. Estaba en casa con mis 2 hermanos, mientras mis padres disfrutaban de una noche en una discoteca, a 1 o 2 horas de distancia. La casa se sentía tranquila, aunque el silencio profundo de la madrugada comenzaba a pesar. Yo estaba recostado en mi cama, inmerso en los videos de TikTok, perdiendo la noción del tiempo. Los minutos se fueron deslizando rápidamente y pronto miré el reloj, 1:30 de la madrugada. Mis padres llegarían alrededor de las 3, así que no le presté mayor atención. Todo parecía normal, o eso pensaba, hasta que sentí una extraña sensación de incomodidad, como si alguien estuviera observándome. El cabello en la parte trasera de mi cuello se erizó y un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la cabeza hacia la ventana. Afuera la oscuridad era casi absoluta, salvo por el leve resplandor de la luna que iluminaba tímidamente el jardín. Pero había algo más, algo que no pertenecía ahí. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugando conmigo debido a la hora y el cansancio, pero la sensación no desaparecía, al contrario, se intensificaba. El miedo me paralizó. Algo o alguien estaba allá afuera. No podía ver claramente, pero sentía su presencia, la presión de una mirada que me observaba fijamente. Me levanté poco a poco de la cama, con el corazón latiendo cada vez más rápido, acercándome a la ventana sin hacer el más mínimo ruido. Entonces, la vi. Era una figura delgada, vestida con ropa oscura, su rostro cubierto por una capucha. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos brillaban intensamente, casi como si ardieran en un fuego siniestro. Mi cuerpo se congeló, mi respiración se detuvo por un momento. Era imposible, pero ella estaba, mirándome directamente, como si hubiera estado esperando este preciso momento. Traté de retroceder, pero el pánico me tenía atrapado. No podía apartar la vista de esa figura, y en ese instante, un pensamiento me cruzó la mente. Es una bruja. El miedo se transformó en pánico puro, y sin pensarlo 2 veces, cerré las cortinas de golpe y corrí hacia la cama. Me tapé con las sábanas, como si pudieran protegerme de lo que había afuera. Mis hermanos seguían dormidos, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Intenté calmar mi respiración, pero cada sonido que venía del exterior hacía que mi corazón se acelerara aún más. Los minutos pasaron muy lento, sintiendo que cada segundo se estiraba hasta el infinito. No me atreví a mirar nuevamente hacia la ventana, solo esperaba que mis padres llegaran pronto. Cuando finalmente escuché el sonido de las llaves de la puerta y la voz de mis padres, supe que el peligro, real o imaginario, había pasado. Pero desde esa noche, cada vez que veo la luna brillar a través de la ventana, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente vi a una bruja? ¿O fue simplemente un juego de mi mente en medio de la oscuridad? ¿Ustedes qué opinan?
¿Por qué desapareció el payaso Ronald McDonald? Esta es una de las razones. Mi padre estaba obsesionado con McDonald's. No podía vivir sin él. No comía en cualquier restaurante de comida rápida, ni Burger King ni Wendy's. Tenía que ser McDonald's. Llegó un punto en el que tenía que comer algo de ahí al menos una vez al día. A veces para el desayuno salía corriendo a comprar un McMuffin de salchicha y huevo. Para el almuerzo comía un sándwich McChicken o una hamburguesa doble. Su comida favorita era un Big Mac con papas fritas. Disfrutaba de la comida, pero el resto de la familia se cansó rápidamente. Después de un tiempo, mi madre, mi hermana y yo no lo soportábamos más. Poco a poco empezamos a evitar comer en McDonald's con él. Cuando se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, realmente se molestó. Actuaba como si de alguna forma lo hubiéramos traicionado. ¿Qué pasa?, preguntó un día. ¿Por qué no vienen a McDonald's? ¿Es que ya no quieren comer conmigo? Mi madre miró al suelo y mi hermana fingió no haberlo escuchado. No es eso, papá, le expliqué torpemente. Es que ya no queremos comer en McDonald's. Se nos quedó mirando unos momentos, luego sacudió la cabeza con tristeza y se fue. 20 minutos después, volvió con una hamburguesa con queso y se la comió solo en la sala de estar. Pasó el resto de la noche enfurruñado y mirándonos con malos ojos. Una noche, después de terminar mi tarea y mirar un poco de televisión, decidí irme a la cama. Mi hermana pequeña ya estaba profundamente dormida en la litera de arriba de la cama. Apagué la luz del dormitorio y me deslicé silenciosamente a la litera de abajo, teniendo cuidado de no despertarla. Tiempo después escuché que la puerta de nuestro dormitorio se abría con un crujido. Entrecerré los ojos por la luz del pasillo y pude ver una figura en la puerta. Parpadeé sorprendida. Era Ronald McDonald. Estaba ahí de pie, mirándonos en silencio. No parecía darse cuenta de que estaba despierta. En la penumbra, entró en la habitación y caminó de puntillas en silencio hasta nuestra litera. Desde donde yo estaba acostada, en la litera de abajo, pude ver cómo se estiraba y empezaba a sacudir a mi hermana. ¡Me encanta!, gritó. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, me encanta! ¡Es todo lo que quiero que sepas! Escuché el grito desgarrador de mi hermana cuando la cama comenzó a temblar violentamente. De repente, algo cayó de la litera de arriba y golpeó el escritorio de abajo, tirándolo y esparciendo bolígrafos y cuadernos por todo el piso. Desde la puerta, escuché la voz de mi madre gritar alarmada. ¿Qué diablos estás haciendo? Ronald McDonald se apresuró y encendió la luz. En ese momento, me di cuenta de que era solo mi papá vestido con ese disfraz de payaso. Me froté los ojos y miré a mi alrededor. Debajo del escritorio volcado, vi una parte de la pijama rosa de mi hermana asomando. Había un charco de sangre formándose en su alrededor. Mi madre comenzó a gritar histéricamente y mi padre se quedó ahí parado, en estado de shock. La ambulancia llegó unos minutos después y los paramédicos entraron corriendo. Miraron a mi papá con asombro y mi papá en su emoción golpeó a uno de ellos en la cara. Fue un caos absoluto. Mi mamá seguía gritando, no, quédate en casa. Pero mi papá la empujó y se subió a la parte trasera de la ambulancia con mi hermana. Nuestros vecinos estaban todos de pie en sus jardines en pijama, mirándonos, estupefactos. No había mucho que pudieran hacer por mi hermana en el hospital. Se había lastimado la columna y el cerebro en su caída. Cuando los médicos finalmente la dejaron volver a casa, simplemente se quedó acostada en su cama, con los ojos bien abiertos, los dientes apretados, y sus brazos y piernas se movían sin control. Antes del accidente, mi hermana había sido tan dulce y bonita, pero ahora había cambiado por completo. No podía hablar. Todo lo que podía hacer era gemir. No, papá. No, papá. Cuando mi mamá le preguntó a mi papá por qué lo hizo, le dijo que era para que nos gustara más McDonald's. Mi mamá lloró. No dije nada. Y mi papá seguía comiendo su Big Mac. Una bruja quiere llevarse a mi bebé. Esta es una experiencia que viví hace muy poco y que, hasta la fecha, continúa. Desde que era niña, mi abuela y mi madre me hablaban de las brujas, horribles criaturas sin alma que vienen del mismo infierno. En aquel tiempo abundaban los relatos sobre sus aterradoras apariciones y las desgracias que dejaban a su paso. Pero lo que más advertían era que debíamos proteger a los bebés que aún no habían sido bautizados. Decían que, al no tener la bendición de Dios, las brujas los veían como un manjar irresistible y harían cualquier cosa para llevárselos. El tiempo pasó y ahora yo tengo una pequeña bebé a quien, por diversas razones, aún no he bautizado. Sin embargo, siempre recordé aquellas advertencias. Al principio pensé que eran solo supersticiones y que no tenía sentido realizar rituales para alejar a seres que, en mi mente, no podían existir.
Y así los meses transcurrieron con normalidad, hasta que todo cambió. Un día, desde temprano, sentí escalofríos y una extraña sensación de ser observada. Mi bebé lloró más de lo habitual y, para mi sorpresa, al cambiarle la ropa noté unas pequeñas marcas en su piel, como si alguien le hubiera dejado huellas de manos. Intenté no alarmarme, pero algo dentro de mí me decía que aquello no era normal. Esa noche, la calma pareció regresar y ambas logramos dormir. Sin embargo, de pronto, sentí que algo jalaba mis pies con fuerza. Pensé que era parte de un sueño y traté de ignorarlo. Pasaron unos minutos y mi bebé comenzó a llorar desesperadamente. La tomé en brazos, la tranquilicé y la dejé recostada sobre mi pecho. Entonces ocurrió lo peor. Una fuerza invisible empezó a arrancármela de los brazos. Desperté sobresaltada y vi, a los pies de mi cama, a una criatura oscura como la noche misma. Su silueta era deforme y repulsiva, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Mi habitación estaba en penumbras, pero aún así pude distinguir su figura aterradora. Intenté gritar, pedir ayuda, pero el miedo me paralizó. No podía emitir sonido alguno. Sentí que iba a perder a mi bebé hasta que, con el poco aliento que me quedaba, logré pronunciar el nombre de Dios. En ese instante mis padres irrumpieron en la habitación tras escuchar mi desgarrador grito. Encendieron la luz y la criatura había desaparecido. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, les conté lo que acababa de vivir. Me miraron con asombro, pero también con un dejo de reproche. Me habían advertido y no les creí. Desde aquella noche tomé las precauciones posibles para proteger a mi hija, pero esto no ha terminado. Desde entonces tengo pesadillas recurrentes en las que veo a esa misma bruja con su sonrisa macabra, mostrándome mi bebé en sus brazos. Puede que hoy en día ya no se hable tanto de ellas, pero eso no significa que hayan desaparecido. Siguen ahí, acechando en las sombras, esperando la oportunidad para llevarse lo que más anhelan. No bajes la guardia. La novia de mi hermano. Cuando tenía 15 años, mi hermano de 16 tenía una novia de 14, la cual estaba a punto de cumplir y festejar su fiesta de 15 años. Un evento muy esperado por algunas chicas, ya que se vuelven eventos muy grandes y concurridos. Esta chica no era la excepción y se encontraba sumamente emocionada, pero fue el destino quien quiso que desarrollara una enfermedad en la que su cuerpo no podía de ninguna forma retener el agua dentro de sí, por lo que la tuvieron que internar. Su piel comenzaba a tornarse de un color azul y terminaba por caerse a pedazos. Ella no pudo soportar su padecimiento y murió días antes de su cumpleaños. Su cuerpo quedó tan demacrado que cuando la velamos fue con el féretro cerrado, algo muy difícil de ver. La verdad es que se sentía un ambiente muy triste, pero a su vez se sentía que había cierto descanso por parte de todos, pues al fin ya no sufría de tanto dolor causado por esa extraña enfermedad. Se creía que la familia de ella estaba llevando de buena forma todo este proceso de despedida, pero al momento de sepultarla ocurrió un evento que nos destrozó el corazón a todos los presentes. Su mamá se lanzó a la fosa cuando bajaron el ataúd, pidiendo que la enterraran junto a su hija. En verdad fue doloroso ver a una madre tan destrozada, mientras su papá caía arrodillado, llorando a mares. Todo esto duró por muchos minutos, hasta que cansados por tanto llanto, lograron llevárselos a casi el punto del desmayo. Aunque eso de por sí ya es bastante aterrador, la noche de aquel evento ocurrió una situación que me pareció extraña, pero que no le di mucha importancia. Mi hermano y yo compartíamos cuarto, pero solo había una cama, por lo cual el que llegara primero a dormir usaba la cama, y el otro dormía o en el piso o en el sillón de la sala. Esa noche decidí dejarle la cama para que descansara por todo lo vivido ese día. Se fue, y a la hora de haberse ido regresó conmigo a la sala, envuelto en sus cobijas. Yo supuse que no quería estar solo, y lo dejé pasar. A la noche siguiente, él tomó sus cobijas y fue a acostarse al sillón, por lo que yo decidí aprovechar la cama. Cuando estuve a punto de dormirme sentí que me daban algunos toques en el hombro, como si alguien con su dedo quisiera llamar mi atención, a lo que claramente yo respondí con un tono muy cansado: ¿qué pasó? Pero no tuve respuesta, por lo que volteé hacia ese lado para ver lo que pensaba que era mi hermano, pero no había nadie. Supuse que había imaginado tal sensación, por lo que volví a buscar mi posición para dormir, pero casi en cuanto lo hice, sentí de nuevo aquella forma de llamar mi atención. Volteé de inmediato, pero nuevamente no había nadie. Solo fue cuando ocurrió por tercera vez cuando
Me vino a la mente la imagen de la novia de mi hermano y di por hecho que podría ser ella. Solo atiné a decir: no soy yo, él está en la sala. Me levanté y fui con mi hermano, con un escalofrío en la espalda como si estuviera dejando a alguien atrás. Hablé con él y le dije que si su novia lo estaba buscando, que tuviera el valor de hablar con ella, pues era muy posible que algún pendiente tuviera. Le dije a mi hermano que le pidiera que le hablara en sus sueños, y así lo hizo. Él me contó por la mañana que ella se le presentó ya sin las laceraciones en la piel, y que le pidió que fuera a su casa para hablar con sus papás, para decirles que ella ya estaba descansando. Y como prueba, le dijo que ella, antes de ir para el hospital a ser internada, dejó una carta para todos, escondida en un lugar específico de su cuarto. Mi hermano dio la información, pero dijo que ellos fueran a buscar la carta justo donde su novia la había indicado. La encontraron y fue cuando mi hermano se despidió para que pudieran estar a solas mientras leían aquella carta de despedida. Aquella noche, mi hermano volvió a recibir la visita de su novia en sus sueños. Ella le agradeció y se despidió. Fue la última vez que soñó con ella, y solo sé que sus padres, a partir de aquel día, comenzaron a superar el dolor causado por su muerte. Aunque, por mi parte, aún me persigue aquella noche en la que sentí que alguien tocó mi hombro. Una anciana llamó al 911 y pidió que enviaran algunos policías a su casa porque vio una figura oscura acechando en su patio trasero. Vivía sola por la noche y no se sentía segura mirando a través de la ventana. Cuando llegaron los policías, la puerta estaba abierta. Entraron y encontraron a la señora sentada frente a la ventana y fueron a revisar el patio trasero. No había señales de que alguien intentara forzar la puerta y no faltaba nada. Tenía cercas muy altas que rodeaban su propiedad, lo que hacía casi imposible que alguien entrara a su casa. Sin embargo, encontraron huellas en el interior. Era muy posible que hubiera dejado la puerta abierta y no estuviera mirando hacia afuera, sino más bien el reflejo de alguien dentro de su casa, detrás de ella. Soy paramédico y encontramos algo terrible cuando acudimos a un llamado de emergencia. A finales de una noche de verano, respondiendo a una llamada en una zona rural, mi pareja y yo conducíamos por una sinuosa carretera de 2 carriles en medio de la nada. No había luz de ningún tipo, aparte de los faros y la luna. Nos acercamos a una curva cerrada a la derecha, cuando veo un hombre cruzando el césped desde una zona de maleza. Se mueve muy rápido y suavemente, como si estuviera montado en bicicleta, sin movimientos hacia arriba y hacia abajo, como correr. Obviamente estoy bastante confundido por ver a un campesino en bicicleta en medio de la noche, pero no me sorprende. Llega a un árbol y se detiene. Ya es hora de que pasemos junto a él. Miré por la ventana y veo al hombre parado junto a un árbol sin bicicleta, ni nada a la vista. Simplemente ahí parado, mirando el camión que pasaba. Mi cabello se quedó erizado. Seguimos hacia la llamada y le pregunto a mi compañero si había visto a este tipo. Su respuesta es: amigo, pensé que yo era el único que estaba loco. Me uní a un culto y ahora no puedo salir. Estoy demasiado arrepentido. No sé qué hacer ahora. Tengo 22 años, soy de México, no tengo familia, amigos o novia. Y te cuento esto antes de saltar de la azotea de mi edificio. Trataré de contar algo de mi historia con la esperanza de que, si me estás escuchando y tienes curiosidad por este tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra, juegos para contactarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía historia de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigarlo supe que era verdad. Por lo menos sí decía la verdad sobre su nombre, aunque no importaba mucho realmente. Había logrado mi cometido. Contacté a algo más o menos poderoso. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, algo como: voy a terminar la universidad
ese tipo de cosas. En ese tiempo vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos, aunque no quiero compartir todas mis preguntas. Ahí comenzó todo. Después de eso comencé a vivir sucesos paranormales. Tiraban cosas, azotaban puertas, tenía miedo. Sentía que había despertado algo que no debía, hasta que me di cuenta que no había cerrado el contacto. No me despedí, solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal y la ignoré por completo. En cuanto me di cuenta, traté de volver a contactar con ese demonio. Por más que traté, ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecían ser fantasmas, pero rápidamente se iban y cerraban el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y a buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Sí, estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad sobre lo paranormal. Cuando llegué a una página de Facebook dedicada a la santería, pude ver una chamana que estaba cerca de donde vivía. Así que junté el dinero y decidí ir a verla, aunque cuando llegué me había quedado sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente se negó, pero seguí insistiendo, incluso pasando por alto las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para que de alguna forma pudiera demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era una maestra, pero conocía gente que podía enseñarme. Me advirtió que este mundo es un mundo oscuro, que si me metía demasiado no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado a lo que me metía. Me hice el entendido y tomé su contacto. Pasaron algunos días hasta que decidí ir, en parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando algo más, por lo que, en parte por eso y en parte por mi curiosidad, fui. Quedaba algo lejos, pero igualmente hice mi esfuerzo para ir. Cuando llegué era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque. Había muchísimas velas y dibujos que aún no comprendía. Le dije que la chamana me había enviado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara qué sabía. Entonces hice algunas limpias y cuando traté de contactar, con algo me detuvo. No sabes lo que haces. Estas cosas aún no son para ti. Me disculpé y le pregunté por qué no podía terminar. Estas cosas no son para principiantes, niño. Puedes despertar cosas que no comprendes. Pero me gustaría que me explicaras. Se supone que solo era para preguntas de sí o no. No vale la pena explicarte y no vuelvas a intentar cosas sin alguien que te diga realmente lo que es. Después de eso no pasó mucho. Sentí que realmente no me quería de alumno. Solamente lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el nulo aprendizaje que tenía, me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa, pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo. Comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pasarse por mi cuarto, mi casa. Algunas veces se detenían a verme, sombras. Algunas tenían rostro, otras no. Hubo una que me olió tan cerca que cuando desperté podía sentirla. Cuando ya no podía soportar más las cosas que estaba haciendo y me estaban consumiendo, iba a acudir de nuevo con la instructora a la que abandoné. Pero antes de hacerlo se me acercaron por medio de Facebook, lo que parecía ser una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabían lo que me estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí, y me citaron en lo que parecía una casa en obra negra, lejos de mi casa, cerca de un valle. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿pueden ayudarme? Claro que podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada de pagar antes. Un pequeño precio. Realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros. Queremos que te nos unas. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesas. Entonces comenzaron a acercarse más personas con velas en las manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé muy poco. Ya no quería sentir que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Acepto unirme. Entonces solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé. Al menos eso creo, porque no recuerdo nada más después de eso. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. La herida había sido curada, pero me ardía demasiado.
No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas, aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final ya no tenía parálisis, incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día, regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: «Hola Cristóbal, soy Damián, parte del culto al que te uniste. Vine por ti. Pero ahora no puedo, tengo cosas que hacer». «No sé que puedas. ¿Me vas a acompañar por las buenas o por las malas?». Me mostró unas agujas, me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque, comenzamos a adentrarnos y se me hacía más tarde, aunque no dije nada porque sabía que si trataba de huir sería peor lo que pasaría. Tenía esperanza de que después de ir y hacer algo me dejarían ir de nuevo. Después de mucho tiempo camino dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré vi que eran velas negras y rojas, algunas moradas, pero había más negras y rojas. «Hola Cristóbal, espero que nuestras oraciones te hayan funcionado». «Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal, muchas gracias». «No te preocupes, eso fue lo que te prometimos, pero ahora toca que nos pagues». «Pero no me explicaron, ¿qué es lo que tengo que hacer?». «Vas a hacer un sacrificio». Sentí que me ponía pálido. Sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto. Prácticamente sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser bebé y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve un tiempo mirando a la cabra, indefensa, hasta que volteé la vista y vi a las personas que tenía alrededor. Le dije lo siento en mi mente y le clavé la daga. «Muy bien, Cristóbal. Ahora tienes que drenar su sangre, rápido, porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo». Me dieron una olla y comencé a llenarla de sangre. Cuando llegó un poco más de la mitad del cuerpo dejó de sangrar. «Sí, con eso es suficiente». Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. «Cristóbal, sal un momento. Quédate en esas rocas, por favor». Hice caso y fui al lugar. Pasaron 5 minutos y de a poco empezaron a llevar velas a donde yo estaba sin decir nada. Traté de preguntar por qué lo hacían, pero nadie me contestó. Hasta un momento en donde, sin previo aviso, vaciaron la olla llena de sangre negra en mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Y ahora sé que mi vida está arruinada. Esta es la peor experiencia que he tenido en el trabajo. A mi compañero y a mí nos enviaron un control de asistencia social. Un hombre mayor, nadie lo había visto en unos días. El correo se desbordaba en el buzón y faltó una cita con el médico. Ambos sabíamos que estábamos a punto de encontrar un cuerpo. Llegamos a la escena y nadie nos abre la puerta. Miramos por la ventana y efectivamente podemos ver su pie en el suelo de la sala de estar. Mi compañero es cabo, por lo que tira del rango y me hace ir primero. La puerta está desbloqueada y tan pronto como la abrimos, olemos un cadáver casi fresco. Nos sentimos un poco aliviados y ambos entramos, y él me dice que revise los signos vitales del tipo muerto. Obviamente está muerto, con lividez, heces y salivas secas alrededor de la boca, así que me paro junto a él y veo si puedo tomarle el pulso. Momento en el que respira profundamente, se da la vuelta y pregunta por qué estamos en su casa. En este punto, ambos empezamos a gritar y salimos corriendo de la casa. Llamamos a los servicios de emergencia y lo transportaron. Dijeron que no podían tomarle la presión arterial ni el pulso. Creo que murió una semana después en el hospital. Todavía recibo chistes sobre resucitar a los muertos. La peor experiencia que he tenido. Soy paramédico y esta es la peor experiencia que he tenido. Un día recibimos una llamada sobre alguien que iba en bicicleta a una velocidad vertiginosa cuando chocó de cabeza contra un automóvil sin casco. Nos acercamos inmediatamente. A pesar de que era pleno día y estábamos en medio de los suburbios un sábado, nadie vino a ver a este pobre tipo. En serio, las calles estaban vacías.
Normalmente se reúne una gran multitud en torno a accidentes violentos como este. Entonces su cráneo estaba prácticamente destrozado y no respondía. Fue la peor lesión en la cabeza que jamás había visto. Evaluamos que tenía una fractura importante de cráneo, una conmoción cerebral y sangraba gravemente. También le faltaban dientes, pero afortunadamente no le faltaba mucha piel. Para darte una idea de lo grave que fue, este fue el tipo de lesión a la que la mayoría de la gente no sobrevive. Si sobrevivieras, básicamente serías un vegetal lisiado. Normalmente lo habríamos sacado de la carretera, pero cuando alguien tiene una lesión en la cabeza o el cuello, eso no es muy seguro. Mi compañero, que también me estaba entrenando porque todavía era un poco nuevo, fue a tomarle el pulso mientras yo empezaba a descargar nuestro equipo. Se agachó, le tomó el pulso durante un rato y luego se levantó y abrió la boca para decir algo. Pero de repente, el maldito tipo saltó. No usó sus brazos para levantarse, simplemente se puso de pie de un salto. Nos sorprendió a los dos, nos miró, sonrió e intentó agarrar su bicicleta. Intentamos detenerlo, pero no queríamos tirarlo al suelo, dada su condición. Se aleja de nosotros y se escapa al bosque sin su bicicleta. Mi compañero estaba aún más incrédulo que yo. Se limitó a mirar hacia donde el hombre había huido, con la boca abierta. Luego se volvió hacia mí y murmuró: «Amigo, ese hombre no tenía pulso». Le pregunté si estaba seguro y juró de arriba abajo que el ciclista estaba clínicamente muerto. Contactamos a las autoridades para pedir ayuda y enviaron un equipo de búsqueda y rescate al bosque. No sé si lo encontraron, porque normalmente no obtenemos mucha información sobre los pacientes después de que acuden los profesionales. Tengan en cuenta de que se trataba de un bosque muy grande, por lo que tenían mucho terreno que recorrer. Mi mejor suposición es que fue a la casa de un ser querido debido a la confusión. Lo que me pareció extraño es que las lesiones en la cabeza sangraban bastante, por lo que uno pensaría que el tipo dejaría un largo rastro de sangre para que pudieran encontrarlo los policías. Pero no tengo más información. Sin duda, una experiencia bastante extraña. Esta es una historia paranormal, en lugar de espeluznante. Soy detective y estuve algún tiempo como experto de delitos sexuales y contra niños. Fue el mejor o peor encargo que he tenido. Llegó a medianoche. Una mujer joven con un niño pequeño llega a una de las comisarías para denunciar que su exnovio abusó de ella durante una discusión por la custodia. En pocas palabras, fue legítimo y uno de los casos más violentos y sádicos que he tenido, así que me ahorraré los detalles espantosos. Todavía no tengo idea de cómo esta mujer llegó sola a una comisaría con un niño pequeño. Parte de la investigación requiere que hable con el niño. La víctima dijo que el niño estuvo presente en todo. También soy entrevistador forense infantil. Durante la entrevista, el niño recuerda que su padre se enojó y golpeó a la madre. Entonces, el niño dijo que la mujer bonita apareció y que no podía ver más allá de la mujer bonita. Dijo que aquella mujer lo abrazó y le dijo que ambos iban a estar a salvo y le cantó una canción en otro idioma. El niño dijo que la mujer bonita se acercó a la puerta y tocó. Luego, la amable mujer los ayuda a ellos y a su madre a subir al auto antes de irse, volando. En la entrevista de la víctima, ella dijo que su exnovio le puso un cuchillo en la garganta con todas las intenciones de abrírsela, pero se distrajo por alguna razón y luego salió corriendo del departamento. Ella no tenía explicación de por qué. El sospechoso fue capturado unas 8 horas después. Confesó absolutamente todo. Cuando le pregunté sobre el cuchillo en la garganta, simplemente dijo que juro por Dios que iba a cortarle el cuello a esa mujer. Pero me pareció oír un golpe en la puerta y pensé que era la policía. Una vez que vi la luz, salí corriendo. Ese hombre ahora cumple cadena perpetua y la madre y el niño están a salvo y bien. Me encantaría saber más sobre aquella mujer bonita. El hombre con la cara ensangrentada. Una tarde en la universidad volví de clases y decidí sentarme en el sofá y tomar un refrigerio. Después de eso me desmayé. Tuve una pesadilla en la que una cosa demoníaca con cara ensangrentada gritaba en mi oído a todo pulmón. Me desperté y seguí con el resto de mi día. Mi compañero de cuarto regresa más tarde esa noche y entra en su habitación mientras yo estoy sentado en la sala principal. En algún momento deja escapar un grito de sorpresa al azar que me lleva a correr por el pasillo para ver qué está pasando. Me mira y me dice: juro por Dios que alguien con la cara ensangrentada
acaba de entrar desde tu habitación al baño. Nunca le conté sobre mi pesadilla que tuve ese mismo día y no dormí durante 2 días, pero no volvió a pasar. Mi hermano y yo estábamos solos en casa una noche viendo televisión. Mi madre estaba trabajando en el turno de noche y mi padre estaba afuera. Mi padre llegó a casa, abrió la puerta y asomó la cabeza para saludar. Ambos nos volteamos y le devolvimos el saludo. Él cerró la puerta. 30 minutos después, otro hombre abre la puerta para saludar. Ambos nos damos la vuelta y le devolvemos el saludo. El hombre cierra la puerta. Suponemos que era un amigo de mi padre que lo venía acompañando. De todos modos, unos 5 minutos después me dirijo a la cocina, donde estaba mi padre, preparando la cena o lo que sea, y espero ver a su amigo nuevamente. Veo que está solo, preparando la cena, y supuse que su amigo estaba arriba, en el baño. Le pregunto a mi padre quién es su amigo. Mi padre me mira y me pregunta, ¿de qué amigo hablas? Yo le respondo, el chico que volvió contigo. Papá me mira pensando que soy una especie de bicho raro y dice, regresé a casa solo. Recordando el rostro del hombre, estaba pálido y con el pelo blanco, muy brillante. ¿Quién habrá sido ese hombre? En la casa en la que crecí siempre sentí que te estaban observando. Veía sombras por el rabillo del ojo y nieblas oscuras que se disolvían cuando las mirabas directamente. Mi hermana mayor siempre le tuvo miedo al ático. Ella bloqueaba la puerta cuando nos dejaban solos en casa. Iba al ático con bastante frecuencia a buscar varias cosas. Es donde guardábamos grandes contenedores de juguetes, ropa vieja y animales de peluche, y me gustaba ver lo que podía encontrar, aunque siempre sentí que me estaban observando. Una vez subí ahí y cuando llegué a lo alto de las escaleras, vi una gran cabeza blanca, traslúcida, con forma de extraterrestre, mirándome desde detrás de una caja. Me congelé aterrorizado y lo miré a los ojos durante unos segundos antes de que lentamente bajara la cabeza para esconderse. Me di la vuelta y me fui, diciéndome a mí mismo que lo había imaginado, pero que tenía miedo de ir al ático durante años. Después de eso, no se lo dije a nadie durante años. Mis padres finalmente vendieron la casa y nos mudamos, y nunca me sentí igual en ningún otro lugar donde viví. Me perdí con mi novia una noche en Texas. Las carreteras estaban desiertas, no había nadie, ni siquiera carros. Luego vi una persona solitaria parada en la esquina mientras giraba. Escuché una amigable voz masculina en el vehículo, como si estuviera sentada en el asiento trasero, y esta voz me decía, vas por el camino equivocado. Me di cuenta de que, efectivamente, iba en sentido contrario, en una calle de sentido único, así que hice un giro en U. El camino me llevó directamente a la carretera principal. Un poco más tarde, le pregunté a mi novia si ella también escuchó la voz y, en ese momento, rompió a llorar porque estaba tan asustada que pensó que se estaba volviendo loca, o algo así. ¿Quién demonios estaba detrás de nosotros? Soy investigador y esta es la peor experiencia que he tenido. Investigué un incendio fatal en medio de la nada en el bosque. Esta casa estaba tan metida en el bosque que me tomó una eternidad regresar ahí por un camino de tierra. Me detengo frente a la casa y, por supuesto, todo está tapiado, pero la casa es enorme y vieja. Tuve sentimientos espeluznantes con solo mirar el lugar. La puerta principal estaba tapiada con un pedazo que no tenía, así que tuve que trepar por una ventana en la parte trasera que la familia había dejado abierta. Tan pronto como puse un pie en la casa, sentí que todo estaba mal, que no debería estar ahí, no debería ni siquiera caminar, y seguro que no debería tomar fotografías. Era esa sensación como cuando alguien está enojado contigo y la más mínima cosa lo enoja, así que te quedas ahí sentado, en silencio, esperando que olviden que existes para poder hacer lo tuyo. Pero estaba ahí para hacer mi trabajo, y comencé a hacer mi recorrido y a tomar fotografías. Claramente se trataba de un incendio provocado, y el hombre que murió ahí había sido asesinado por su nieto. Pero aún así tuve que documentar minuciosamente cada área de origen y hacer diagramas y todo eso porque las muertes son un gran problema. Todo el tiempo que camino por la casa siento como si hubiera alguien detrás de mí, esperando que cometiera un desliz al menos una vez, como cuando tu jefe está ahí y simplemente te está mirando, esperando que hagas algo malo para poder corregirte.
Terminé el primer piso y bajé al sótano, donde el tipo había muerto. Eran mediados de julio y hacía más calor que nunca, pero tan pronto como llegué al sótano fue como si alguien encendiera el aire acondicionado. Por supuesto estaba completamente oscuro en el sótano porque A, es un sótano y no hay mucha luz ahí en un día normal, y B, ahí es donde estaba la mayor parte del fuego, por lo que todo estaba completamente negro. Caminé por el sótano hasta el dormitorio. El fuego no había llegado al dormitorio, ya que se había iniciado en el hueco de la escalera, que actuaba como una chimenea decente para evitar que el fuego se extendiera por el sótano. Pero se calentó lo suficiente en esta habitación que el contorno del cuerpo del chico quedó en la alfombra, justo al lado del contorno del cuerpo de su perro. Tan pronto como entré a esa habitación, cada campana de alarma en mi mente gritaba: «¡Vete al carajo, idiota! ¿Acaso eres imbécil? ¿No has visto una maldita película de terror? Aquí es donde el fantasma enojado del abuelo te asesina con un hacha. ¡Lárgate de ahí!». Pero tenía un trabajo que hacer, así que me quedé. Tomé mis fotos y recolecté muestras. Busqué en todo el sótano algo que me diera una idea de por qué sucedió esto. Con frecuencia tenía que salir del sótano para salir y darle tiempo a mi cerebro para que dejara de enloquecer. Y cada vez que regresaba a la casa, todo en mí decía que me largara de ahí. Todo el tiempo que estuve en el sótano fue como si alguien estuviera parado en un rincón, mirándome. Y por supuesto, estaba trabajando con mi pequeña linterna, que es básicamente inútil, así que no ayudó de mucho. La última vez que salí de la casa, me arrastré por la ventana y noté que se había nublado y había mucho viento mientras estaba dentro. Pensando que era una tormenta aleatoria del medio oeste, caminé alrededor de la cubierta y miré hacia el patio para encontrar un ciervo, mirándome fijamente. Nunca había visto un ciervo lucir enojado, pero simplemente parecía furioso. Me encogí de hombros y medio saludé con la mano. Él se giró y se alejó. Tan pronto como se alejó, el viento se amainó y empezó a hacer calor otra vez. Sin duda, la casa más espeluznante en la que he estado y la experiencia más extraña que he vivido. Una producción de Drop.